Hablamos de la jornada del día de hoy, Darío, que en este caso corresponde a las organizaciones de izquierda y otros espacios, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos la comunicación telefónica ya, ¿no? Bien, hace un ratito uno de los que estaban allí en la marcha, una referente del PTS de Morón, como Jorgelina Esteche, tuiteaba justamente la manifestación contra el gobierno, contra el FMI, contra el ajuste, y la tenemos en línea ya para hablar de este tema. Me refiero a la docente Jorgelina Esteche. Jorgelina, buen día, ¿cómo te va? Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy se juntaban en el obelisco porque hay diferentes, van a converger en la misma movilización, pero como que están en distintos lados, creo yo, ¿no? Algunos estaban en tribunales, otros en el obelisco, pero pidiendo por más o menos las mismas cosas. Sí, hoy es una jornada nacional de lucha en el marco de que las organizaciones que son parte de la unidad piquetera estaban convocando justamente a una acción. Ujú. Nosotros obviamente nos sumamos, somos parte, y desde primera hora de la mañana hicimos una acción y un corte en el obelisco, justamente como para instalar lo que significa para nosotros una salida y una agenda de los trabajadores ante esta crisis enorme que está recayendo sobre nuestras espaldas. Bueno, yo creo que ya hace mucho tiempo que desde la izquierda veníamos anunciando que lamentablemente este es el escenario al que nos llevaban, que lamentablemente reconocer el fraude de la deuda externa iba a implicar un mayor sometimiento para todos los trabajadores, los sectores populares. Como siempre en cada crisis, los que más tienen son los que quieren descargar la crisis sobre los que menos tenemos. Y bueno, era lamentablemente un escenario el que veíamos que se venía, y bueno, hoy hay un avance en los ataques, ¿no? Que tiene que ver con la devaluación del salario, el problema de la estructuración ya de lo que es toda la precarización del trabajo, la desocupación. Ayer, por ejemplo, nos enteramos que hubo despidos en la fábrica Mondelez de alimentación. O sea que mientras que dentro de los empresarios que más ganan en nuestro país, que son las alimenticias, ayer despidieron casi a 300 trabajadores. Sabemos que también hubo despidos en el día de ayer a trabajadores telefónicos. O sea que bueno, tienen un plan que entre los empresarios y sus gobiernos tienen un plan de que claramente la crisis la paguemos los trabajadores. Ujú. Jorgelina, buen día. Ubaldo Luna te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. En el último tiempo han habido acercamientos de algunas organizaciones sociales que revisten o que forman parte del Frente de Todos al espacio de la unidad piquetera. ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Cuál es la agenda común que en todo caso los vincula? ¿Y cuánto ves de profundo en esa posición de esas organizaciones hoy? Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver obviamente con la organización de los movimientos sociales y los trabajadores desocupados, hay una situación acuciante porque en general la crisis nos golpea, los sectores que menos tienen, la situación es más agravante. Entonces los reclamos que tengan que ver con el aumento de la asistencia social, el acceso al trabajo y demás, obviamente son medidas y reclamos que nosotros acompañamos, ¿no? Nosotros justamente una de las cosas que estamos planteando es la necesidad del aumento de una medida de emergencia, aumento de salarios, asistencia social, obviamente para todos los trabajadores que no tienen empleo, y en el marco de eso, por lo menos desde el PTS, nosotros venimos planteando la necesidad del reparto de las horas de trabajo. O sea, por un lado tenés en nuestro país trabajadores recontra sobrecargados de trabajo que hacen 12 horas, 13 horas y demás, porque obviamente no llegan a fin de mes, y después trabajadores precarizados o desocupados. Entonces, que un trabajador pueda acceder a un salario igual a la canasta familiar y repartir las horas de trabajo, trabajar 6 horas, 5 días a la semana, ¿no? Ahora, acompañar esos reclamos de los movimientos sociales los acompañamos, pero también somos conscientes de que lamentablemente, empezando por las propias conducciones de los sindicatos Sí. alineadas con el gobierno y demás, que también de alguna forma no están llamando a determinadas medidas. El día martes, por ejemplo, la CTA de Yasky llamó a una movilización de antorchas,
la CGT está anunciando ahora para agosto a una movilización, pero son todas medidas que están muy por detrás de las verdaderas acciones que necesitamos los trabajadores. Acá justamente parte de la jornada de hoy lo que estamos planteando es que se necesita un paro nacional urgente como parte de un plan de lucha nacional y en perspectiva obviamente de una huelga general, que son las medidas que necesitamos verdaderamente y la fuerza que tenemos los trabajadores para imponer una salida que no implique atacarnos a nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay reacomodamientos de organizaciones alineadas hoy con el gobierno. Sí. Me parece que también expresa la bronca que hay con el gobierno, ¿no? En curso. Hay mucha gente desilusionada que te dice abiertamente que no votó al gobierno para que hiciera esto. Entonces, bueno, pero también somos conscientes de, y exigimos, que si realmente quieren llamar a movilizaciones, rompan su servilismo con el gobierno y convoquen a las medidas que verdaderamente necesitamos. Jorgelina, hay distintos conflictos en el gremio docente, del que vos formás parte en diferentes provincias de la República Argentina. En el caso de Buenos Aires, ustedes han denunciado los más de 20.000 despidos de docentes del programa ATR. Todo esto mientras la conducción nacional mayoritaria del sindicato docente, ni hablar en la provincia, bueno, parece por lo menos invisibilizar este panorama. ¿Qué mirada tenés respecto a esto y en todo caso qué pueden plantear los docentes cuando hoy su organización sindical más representativa, la conducción, ignora justamente ese panorama? Sí, tal cual, como decís, o sea, una de las principales denuncias que veníamos haciendo es el avance de la precarización y estas últimas semanas nos enteramos obviamente del cese de trabajo de más de 22.000 compañeros de docentes ATR, que al estar en condiciones justamente de precarización su trabajo es inestable. Ahora están hablando de lanzar nuevos programas en provincia de Buenos Aires que supuestamente permitiría volver a trabajar a varios de estos compañeros, pero, o sea, las condiciones de precarización todavía son más profundas. Es la política del gobierno de Kicillof. Y junto con eso, también hay otras problemáticas. Por ejemplo, hoy desde La Marrón nosotros justamente sacamos a la luz que hay luchas docentes muy destacadas, enormes, como la de Mendoza, la de Chubut, en La Rioja, en Río Negro. Y bueno, como vos decís, lamentablemente, y decía anteriormente, los sindicatos, por seguir el juego, obviamente el gobierno, no están convocando a las medidas necesarias. A mí lo que me parece importante, yo creo que cada vez está quedando más blanco sobre negro para quién se está gobernando, ¿no? Porque está mucho el debate de usar la lapicera, pero bueno, esta última semana vimos que la lapicera la termina usando para el campo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Es la semana en que incluso Patakis, ¿no?, viajó y volvió de su viaje a Washington, que expresa, ¿no?, el nivel de flipacismo de este gobierno, que nada puede venir bueno de mano del Fondo Monetario, y justamente dejan correr todo lo que es la agenda de los empresarios, ya sea de los que están ligados a las grandes finanzas, ¿no?, al campo y demás. Entonces, me parece que los trabajadores tenemos que organizar la fuerza. O sea, porque nosotros sabemos qué rol cumplen los sindicatos, pero a los sindicatos hay que imponerles las medidas que verdaderamente necesitamos. Y para eso los trabajadores tenemos que unirnos. O sea, por eso la consigna de unidad de los trabajadores no es una consigna vacía, significa justamente mostrar una perspectiva. Trabajadores ocupados, desocupados, precarizados, tenemos que unir nuestra fuerza y organizarnos y en las calles imponer a los sindicatos las medidas que necesitamos. Incluso, quizás ustedes estuvieron viendo estos últimos días, desde la izquierda planteamos que ante el agravamiento, obviamente con todo lo que significa, ¿no?, la especulación con el dólar, la devaluación de nuestros salarios, el deterioro de la crisis social y económica, decimos que ante una situación de emergencia, medidas de emergencia, ¿no? Y, por ejemplo, estamos planteando la necesidad de la nacionalización del comercio exterior y de una banca única.
Hablamos del control de los trabajadores porque somos los únicos, no solo somos los que generamos la riqueza de este país, ¿no? Sino que también somos los que podemos dar una salida desde abajo porque somos los que estamos verdaderamente interesados en responder al hambre, a la desocupación, a la precarización. Entonces me parece que esta perspectiva por la que estamos planteando, el único camino es la lucha y la organización. Y bueno, me parece que como parte de esta jornada, bueno, es también mostrar un camino que se va a ir profundizando, porque es concretito. Van a ser ellos o nosotros. Ahora, Jorgelina, para ser nosotros, tenemos que justamente organizar toda la fuerza que tenemos. Jorgelina, ¿me escuchás? Tengo una pregunta final, porque uno te escucha y bueno, estamos hablando con alguien que es una trabajadora, pero también es una dirigente, y este discurso lo tiene Nicolás del Caño, Beli Boni, Silvina Batakis, todos los que hoy están manifestándose. Pero en el otro extremo, Silvina Sarabia, ¿qué dije? Batakis, no, Sarabia. Silvia Sarabia. Sarabia. En el otro extremo apareció una mujer, Mariana, que se hizo viral, que se hizo famosa, que anda dando vuelta por todos los canales, que conocemos como La Planera, que en un posteo cayó en todos los lugares comunes y confirmó todos los prejuicios que uno podría llegar a tener por parte de esta población que vive de los planes. Sí. ¿Cuánto daño le está haciendo eso a todo lo que es este discurso que vos me estás dando? ¿Quién la metió? ¿Se mete sola? ¿Fue un fenómeno de las redes sociales? Es una infiltrada, porque la verdad le está haciendo mucho daño a este discurso de sí. Tenemos que, bueno. No, tal cual, ¿no? Qué casualidad que en el marco de esta crisis hacen semejantes campañas que están haciendo contra los trabajadores ocupados. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas atrás fue el escándalo de la compañera desocupada que la entrevistaron y los medios hicieron todo un recorte manipulándolo justamente para generar un discurso de odio contra los trabajadores desocupados, queriéndolos hacer quedar como que solo viven de los planes sociales, que en realidad no les interesa trabajar, ¿no? Que son unos vagos. Bueno, a mí me parece que no casualmente, imagínense que hace más o menos 3 semanas, un mes, en el marco de todos los ataques que empiezan contra los trabajadores y que los trabajadores desocupados tienen que salir a la calle porque es una cuestión de acceder o no a la comida, porque estamos hablando nada más ni nada menos que el alimento. O sea, todo empieza por ahí. Como ustedes habrán visto, yo, por ejemplo, hablo con muchos trabajadores desocupados de organizaciones sociales y demás, y ahí, por ejemplo, todo lo que es la zona de Morón Sur, Castelar Sur. Sí. Y son los que hacen las ollas populares en sus barrios para ayudar a sus vecinos, y te cuentan cómo ellos ponen plata de su plan social para poder, por ejemplo, pagar un flete e ir a buscar verdura, o que tratan de hacer malabares porque desarrollo social solo les baja arroz y fideos, y ellos son los que se organizan en los barrios para garantizar que llegue aunque sea un pedazo de carne y un poco de verdura para las ollas que están haciendo. Esa es la realidad de estos trabajadores. Sí. Y no solo esto, sino que son los que han salido a denunciar que ahora los quieren, que quieren que sean la mano barata y la mano de obra barata del Estado, porque la política ahora de los intendentes, que incluso en nuestro distrito que se la da de progresista, lo que hacen ahora es que como contraprestación, dicen ellos, le piden que trabajen para el municipio. Y por ejemplo, salen a tener que barrer todos los barrios. Sí. Pero ¿cómo puede ser que el Estado, entonces, por 19.000 pesos, porque eso es lo que cobra un trabajador desocupado como asistencia social, 19.000 pesos cuando la canasta básica está a 100.000 pesos? ¿Y el municipio qué hace? Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, por 19.000 pesos los hace trabajar y no los reconoce ni siquiera como trabajadores municipales con un sueldo que verdaderamente le correspondería recibir si es que ellos ahora van a trabajar, por ejemplo, barriendo las calles de Morón.
Sí, sí, Esa es está la claro. realidad. Está claro que cumplen una tarea por la que además hay empresas contratadas con trabajadores en convenio, ¿no? Hay claramente un ajuste muy, muy fuerte en ese sentido. Bueno, Jorgelina, escuchamos que estás en pleno fragor de la movilización, así que como siempre agradecemos la delicadeza que tuviste de atendernos en esta mañana de hoy y te mandamos un gran saludo. No, yo agradecida con ustedes por el espacio y les mando un abrazo muy grande. Igualmente para Otro. vos. Jorgelina Esteche es dirigente, militante y docente, trabajadora del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, del PTS, con referencia aquí en Morón.